Yo estoy de acuerdo con la politóloga Rosario Espinal, que hizo una propuesta muy interesante y es que eliminemos los distritos municipales. Vamos a eliminar los 235 distritos municipales que tenemos, quitemos esos directores que no tienen realmente presupuesto para hacer nada, porque recibiendo 2 y 3 millones de pesos para resolver los problemas de una comunidad no se resuelven, pero tenemos ese dinero disponible entonces para lo que quiere el Estado. Quitemos los distritos municipales y dejen los diputados. Bienvenidos a Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Agradecido de que ustedes estén ahí cada día con nosotros en este toque de queda de todas las tardes, que es Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, canal 81 de Altice y 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano y 46 de Wintelecom. Además, en el 647 de Amazon Fire TV. Señores, estamos en más de 150 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a EUTEL, estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV. Gracias a Intelsat llegando al país y al mundo. Agradecido también de las personas que nos siguen en redes sociales, en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Gracias. Muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Gracias por escribirnos. Gracias por dejarnos saber lo que piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Y de inmediato vamos a pasar a presentar esta mesa redonda All Star de Su Mundo con el Pueblo. Nada más y nada menos que por mi hermano y amigo Leonardo Suero. Ese duro. El Mauser de las tardes, profesor. Duro. A mi derecha, uno de los comunicadores mejores informados, destacado del año, revelación periodística, mi hermano José Alcántara. Presente, profesor. Y un humilde servidor, mortal, William Correa. Estaremos con ustedes compartiendo estas 2 horas, que como dice mi hermano Francisco, quien está en asuntos profesionales hoy, son las 2 horas más importantes de toda la tarde. Leonardo Suero. El comentario que queremos hacer es para solidarizarnos de alguna manera con la decisión tomada por el obispo de la diócesis de la Iglesia Católica de San Francisco de Macorís, señor o monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, quien acaba de emitir un decreto prohibiéndole, un decreto episcopal, eclesiástico, prohibiéndole a todas las iglesias que pertenecen a la diócesis de San Francisco de Macorís emitir carta de certificación para que ciudadanos que tienen problemas con la justicia, aquellos que se les va a conocer alguna medida de cohesión a través de un juez de atención permanente, la iglesia de ahora en adelante deje de emitir esa carta. Porque, como bien señala, ese no es el papel de la iglesia, estar de alguna manera interfiriendo o influyendo a favor de una persona, que muchas veces pues los familiares le van a los padres con una historia que no responde a la verdad. Y los padres, en solidaridad con la comunidad, emiten esas certificaciones. De una forma u otra podría decirse que utilizan a la iglesia como ariete para hacer un presupuesto y tratarse de evadir una medida de cohesión que un juez de atención permanente quiera imponerle. Yo creo que es loable ese tipo de decisión por parte de la Iglesia Católica y creo que también las juntas de vecinos deben tratar de no inmiscuirse en esas acciones y la propia Iglesia cristiana, dígase evangélica, con el propósito de que una persona demuestre a través de sus abogados que no hay una cintila probatoria que lo lleve a un juicio de fondo. Creo que es correcta la decisión del obispo de San Francisco de Macorís, de la diócesis, Ramón Alfredo de la Cruz, porque, como él bien señala, la labor de la iglesia es el pastoreo, tratar de apartar a los hombres del pecado y
dirigir a la feligresía que están adscritas a ese tipo de iglesia. Porque, como bien señalo, en algunas ocasiones son sorprendidos los padres y curas de esas diócesis de que lo convencen los familiares, amigos y relacionados de personas que tienen alguna situación que enfrentar en la justicia y emiten esa certificación que en muchas ocasiones ni conocen al destinatario. Lo hacen porque el destinatario es el favorecido, entiendo yo. Lo hacen porque se acerca a la madre, se acerca a la hermana, se acerca a la abuelita o alguien interesado y los padres le emiten esas certificaciones de que es un muchacho de buena conducta, pero sin conocer el prontuario. En ocasiones probablemente sea así. Y creo que necesariamente la iglesia cristiana y la junta de vecinos deben hacer acopio de esta decisión que ha tomado el cura o el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Hay que decir que los padres emiten estas certificaciones como una manera de contribuir con la familia del detenido, pero no es que cobran por eso tampoco, no cobran por eso. Así que entendemos que lo habla de esta situación y que el Ministerio Público deje de estar pidiéndole al juez de atención permanente la medida número 7, la más gravosa, del artículo 226 del Código Procesal Penal, que es la cárcel. Aquí hay cientos de ciudadanos que deberían estar esperando su proceso o su audiencia preliminar, donde se va a juzgar las pruebas en su casa. Pero aquí hay un festival de pedimentos. Ahí tenemos al obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz. Aquí se ha hecho un festival con la prisión y los fiscales que deben presentar pruebas a cargo y a descargo nunca jamás han presentado una prueba a descargo. En los casos que me ha tocado a mí subir al tribunal en defensa o ser parte acusatoria de una persona. Así que enhorabuena a esa decisión del obispo de San Francisco de Macorís en cuanto a no o de prohibirle a las iglesias que están bajo su égida que emitan certificaciones para el caso que ya le expliqué. El hermano Francisco Alcántara. Francisco Alcántara, bien, gracias. José Alcántara. Bueno, decir la producción que yo hoy he sido vulnerado por los compañeros William y Suero. Es que ustedes son pero yo fui vulnerado, yo uno fui se confunde. A mí no me dejaron presentarme, le di la palabra a Leonardo y Leonardo entró con su comentario. Me discúlpeme. A mí se me vulneró, no, eso hay que negociar, no que me disculpe. No, pues yo pido disculpas porque entendí. No, vamos para los tribunales. Él se da cuenta, por eso. No, pero hay tiempo suficiente. Vamos a un proceso abreviado. Vamos para los tribunales, Vamos a un proceso abreviado. Un juicio penal abreviado. Buenas tardes, República Dominicana. Un Buenas criterio tardes, de país. oportunidad. Para economía procesal. Nosotros en Su Mundo con el Pueblo siempre agradecidos de contar con esa fiel sintonía que ustedes nos dedican cada día, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche por Su Mundo TV. Ustedes son los protagonistas de este espacio y nuestras líneas telefónicas siempre, pero siempre están abiertas para recibir su llamada. Recuerden que cualquier opinión que ustedes tengan sobre los temas que aquí tratamos, pues llámenos, díganos lo que piensan. Y también cualquier denuncia, Su Mundo con el Pueblo es el espacio ideal para que puedan externar y nosotros hacernos eco de la misma. Comentario de hoy, quiero hacerlo, William, Leonardo, a raíz de un video que se hizo viral en el día de hoy, donde en una tienda de Villa Mella, un usuario reportó que allí se estaban vendiendo zapatos para fines escolares etiquetados por el INAVI. Es decir, esos zapatos que el INAVI entrega de manera gratuita a los estudiantes. Y ha circulado muchas hipótesis alrededor de esto. Lo cierto es, entre las tantas hipótesis, es que posiblemente una de las empresas contratadas tuvo una sobreproducción, entregó supuestamente, ¿verdad?, lo contratado y bueno, el excedente lo puso a disposición en venta a esta tienda ubicada en Villa Mella. Ahora bien,
Esas son de las hipótesis. Hay que analizar, ¿verdad?, a profundidad. Pero fueron dos pares, este ¿no? tema. Bueno, lo que muestra ahí en el momento, pero me parece que hay algunos modelos que son similares. Habría que profundizar estas investigaciones porque en el caso, que también es una hipótesis que hay, en el caso de que estos zapatos hayan sido pagados por el INAVIE y no hayan sido entregados a los estudiantes y que por encima de esto se les esté sacando una doble venta, vendiéndolo a las personas en esta tienda, bueno, pues entonces aquí hay unos tipos penales que hay que analizar, porque ahí estaríamos hablando de un tema de corrupción, que son de las cosas que nosotros no podemos seguir permitiendo que pasen en el país, donde se le siga haciendo fiesta a la cosa del erario, la cosa del pueblo, como es en el caso de estos zapatos que se dicen INAVIE, lo que se entienden es que son los zapatos que pagó el INAVIE, esos zapatos de esa institución que ha dicho que lo ha entregado todo a través de los distritos escolares, a través de los recintos electorales. No nos vamos a adelantar a los temas, estamos planteando las diferentes hipótesis, los recintos escolares. ¿Cómo es? Dijo de recintos electorales. Electorales. Entendí escolares y que podría pronunciarse, porque así es que se le dicen ahora los escolares. Porque... No, pero están recintos escolares, está bien. ¿Y los escolares? Así no que lo pronuncian los haitianos. Yo entendí electorales. Pero los haitianos dicen escolares porque no pronuncian la R. Y como la mayoría que tenemos muchas escuelas son haitianos, también permitido. Lo cierto es que habrá que ver qué dicen las investigaciones. Si tenemos conocimiento de que las autoridades del INAVIE se dirigieron a Villamella, fueron a esta tienda para que los propietarios les explicaran el por qué había zapatos del INAVIE en los pasillos de venta de este centro comercial ubicado en Villamella. Zapatos que pertenecen a los útiles escolares, los kits escolares, me dejó la palabra Leonardo, para entregarle a las familias dominicanas de escasos recursos. Estaremos nosotros pendientes de las informaciones, ustedes pendientes de su programa Su Mundo con el Pueblo, también de los boletines noticiosos de Noticias Su Mundo, porque el equipo noticiario nuestro está pendiente, está cayendo detrás del tema para poder informar al país sobre este tema, que repito, es un tema delicado. Quisiera que el señor director, ese video que estamos viendo en pantalla, si lo podemos poner con audio para que escuchemos la denuncia responsable que hizo esta persona. Posiblemente otras personas lo vieron, pero la gente acostumbrada a la corrupción, a veces ya le da tres pitos las cosas, pero esta mujer tuvo la valentía de grabar un video y hacer una denuncia responsable, porque está viendo en una tienda la venta de cosas que le pertenecen al país y que están supuestamente para dársele de manera gratuita a personas de escasos recursos. Vamos a ver el video, señor director, para que el público pueda entender el contexto de lo que estamos hablando ahora. Señores, aquí estamos en la tienda Jorge Villamella. Estaba buscando un zapato para el niño mío y me acabo de encontrar con la divina sorpresa de que tienen zapatos hasta de INAVIE, señores, INAVIE. Parece que se le escapó eso de quitarle la suela. Porque ¿cómo usted cree que pueden alcanzar los zapatos en la escuela? Mire, aquí en Yome, mire, esto es Yome. Esto es la tienda Yome Villamella, mire. Estoy aquí, departamento de zapatos. Y miren cómo encontré yo esa sorpresita aquí. Miren acá. INAVIE. Bueno, esta es la denuncia hecha por la usuario, repetimos. El INAVIE fue en el día de hoy a esa tienda y tendrá que informarle al país qué pasó a raíz de las investigaciones que hagan respecto a esto. Pero dice Suero que hay un gato entre macuto. Yo resalto la posición del INAVIE, su dirección, de ir inmediatamente para tratar de corregir ese tipo de cosas. Sí. Porque si dejan que eso pase algunas horas, probablemente a ellos se le pegue un fly. Ahí nadie me venga con la historia de que una empresa produjo de más. A la empresa Leonardo Suero y Asociados, que produce zapatos, le dicen 100 pares de zapatos y me pagan por 100 pares de zapatos para que en mi condición de suplidor del Estado se lo lleve al INAVIE. Yo no produzco 120 ni 130. Porque me está quedando mercancía y estoy invirtiendo que probablemente ahí está mi ganancia. Claro. Entonces, ¿qué implica? Ahí hay un acto de corrupción. ¿Cómo? El Ministerio Público debe investigar eso a profundidad. Ahí hay un acto de corrupción porque esos zapatos no llegaron ahí por casualidad. Probablemente, habrá que decirlo, que el comprador compró de buena fe, pero el que lo suplió
de alguna manera debe saber de dónde los sacó, porque probablemente esos zapatos fueron enviados para ser suministrados a estudiantes de primaria de esas escuelas de las escuelas que quedan próximas a la tienda. Y se desviaron. Y alguien vio de llevarlo para el plantel, lo debió para la tienda. Que puede haber un conciliámbulo entre el chino propietario de esa tienda y el suplidor, no digo. Pero la investigación tiene que ser a profundidad, porque ningún suplidor produce de más. No. Porque cuando produce de más, le está perdiendo capital. Claro. Capital importante de trabajo. Y tiene que pagarle inclusive a sus empleados. Esos son órdenes taxativas. 200 pares, 300 pares, 500 docenas, 1000 docenas. Pero nadie produce 1100 docenas para quedarse con 100. ¿Y a quién se la vendo? Cuando están especificadas para el INAVIE. Es decir, que el Ministerio Público de la localidad, conjuntamente con las autoridades del INAVIE, que resalto el hecho que le fueron encima rápido a esa denuncia, pues tratan de ponerle el cacaber al gato. Pero, ¿y cuántos pares de zapatos a nivel nacional es probable que alguna mafia haya desviado? Porque no nos quedemos nada más en Villamella. ¿Fue en Villamella la cuestión? Sí, sí. No nos quedemos en Villamella y otras tiendas de otras provincias. Es decir, de alguna manera hay que felicitar, si el término cabe, a las autoridades del INAVIE, pero que no deben ir solas. Tienen que poner esta denuncia ante el Ministerio Público de la zona, que como juez de la querella profundice, y si hay actos de corrupción y desvío de esos zapatos, de esos calzados escolares, por parte de algún empleado, supervisor o de que sea del propio INAVIE, porque los zapatos no salen de la empresa que los fabrica directamente hacia la tienda. Van a los almacenes de INAVIE, se reparten para que sean distribuidos en los diferentes distritos escolares. William, amigos telespectadores, y José, y alguien tratando de sacar ventaja lo debía hacia la tienda. Pero fíjense, como dicen los Vincho Castillo, la mano de Dios. Mire qué señora tan curiosa, que se fijó en ese detalle que probablemente muchos usuarios pasaron por alto. Muy interesante este tipo de investigación, y yo creo que ahí Milagros Ortiz Bosch, de ética, tiene que meter la cuchara. Digo yo, por decir algo, el hermano William Correa. Mire, primero saludar la acción inmediata, rápida del INAVIE. Sí, Con relación a esto, manejaron rápido. después de una inspección realizada, Suero, se dieron cuenta que en el total que había en la tienda eran 2 pares. 2 pares de zapatos. 2 pares de zapatos solamente con el logo de INAVIE. Hay que señalar lo siguiente, Suero, y diciendo de usted en un sentido. Sí. Cuando usted es proveedor del Estado, por ejemplo, de celulares, usted, y en muchos de esos casos que son importaciones, usted importa 1000 pares y gana una licitación de entregar 500. Los 500 que se le están, usted no se va a quedar con ellos. Usted lo va también a colocar en el mercado, porque hay muchas de esas empresas que le suplen al Estado, que no solamente le suplen al Estado, sino que le suplen a diferentes tiendas, en Villa Consuelo, en diferentes lugares. Ahora, ¿qué pasó en ese caso? Y estoy casi seguro que es lo que va a definir la investigación. Un problema en la plantilla. No le cambiaron la plantilla a ese par de zapatos. Porque fíjese que van a ser el mismo par de zapatos que usted va a comprar en cualquier otra tienda con una plantilla diferente. Y lo único que esta plantilla no está para la venta disponible al público, como señala INAVIE. Si hubiese aparecido 50, 30 pares, yo hay que investigar. Pero como se ve que fueron 2 pares los que aparecían en esa tienda, es claramente, deduzco, ¿verdad? Y vuelvo y repito, esto es una hipótesis de mi parte, porque estamos aquí especulando, básicamente, que eso fue un error en el empaquetado. Pusieron 2 pares de zapatos que debían ser de INAVIE, en lo que, con un problema de plantilla, con el cambio de plantilla, a lo que son de para venta. Porque, vuelvo y repito, estamos hablando de que encontraron 2 pares. No fue 50, no fue en 30 pares, y nadie va a ir a una tienda a vender, mira otros 10 pares de zapatos, porque nadie va a prestarse a hacer una compra de 2 o de 10 pares de zapatos. Las autoridades del INAVIE entraron al almacén. Sí, hicieron un levantamiento, incluso lo hicieron público.
lo hicieron Digo, público en sus redes. el tamaño, el robo no se mide por el tamaño. No, pero la muestra te dice hasta dónde llega. El que se roba una vaca. Sí, pero ¿qué proveedor te va a recibir? ¿Qué proveedor te va a recibir 2 pares de zapatos? Ven para que me lo venda ahí en tu tienda. Eso debe determinarlo la investigación. Está bien, pero así como estamos especulando. No me ponga la buena fe de lado, porque es que el Estado ha sido tumbado demasiadas veces. Sí, pero no podemos pensar. No podemos ver brujas en todas partes. ¿Al caso de la mochila de San Juan? No ¿Usted podemos no recuerda la mochila de San Juan? Sí, pero no era una mochila de San Juan. Bueno. ¿Usted se acuerda que no fue una ni 2? Esa es la diferencia. Que no era una ni 2, y en este caso Pero son 2 que pares la de zapatos. investigación Pero está determine bien. si hay culpabilidad o no. Ya le dije cómo va a No terminar. aceleremos, porque son recursos del erario. Y por recursos del erario, que sea un par, que sean 2, que sean 5, debe despejarse la nebulosa. Señor director, páseme la comunicación que señala el INAVIE, por favor, en sus redes sociales, si es tan amable, para, antes de hacer mi comentario, para dejar ese tema cerrado. Investigamos la venta de zapatos con nuestro logo en Villamella y advertimos que vamos a proceder judicialmente. Exacto. Siguiente paso. Póngame la siguiente imagen, por favor, que estuvimos viendo. Con el objetivo de garantizar la transparencia en el proceso de entrega de la utilería escolar, nuestro instituto investiga la denuncia sobre el hallazgo de zapatos con el logo de institución puesto en venta en una tienda de Villamella. Siguiente slide, por favor, señor director. Inmediatamente la dirección ejecutiva tomó conocimiento de la situación. El pasado viernes se instruyó un proceso de rigor para determinar la procedencia de esta mercancía y determinar las acciones judiciales correspondientes en este caso. Exacto. Hasta ahí vamos bien. Sigue, señor director. Aquí va. En ese sentido, el personal del Departamento de Fiscalización y Control realizó un levantamiento en el área de tienda del comercio donde se pudo constatar existencia de un total de 2 pares de zapatos. El caso se encuentra en evaluación por la Dirección Jurídica de la institución para emitir un informe final que establezca la verdad sobre los hallazgos preliminares. Gracias, señor director. La dirección ejecutiva reitera que la indumentaria que han sido adquiridas por parte de los suplidores y dirigida a la población escolar y que está totalmente prohibida su venta bajo el logo de la institución y las especificaciones requeridas por su confección. Es por esto que no permitiremos que ningún tipo de comercialización o venta por parte de tercera mercancía de institución, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que tenga la identidad de la institución. Pero para que ustedes entiendan, por eso decía la especulación de que al final posiblemente usted va a ver que fue un error de almacén. Pero nada, continuamos con mi comentario. Pero oiga esto. Para hacer mi comentario ahora. Oiga esto. Dígame. Escúchame que Sí, para sí. que usted vea cómo las informaciones serán sesgadas. Ahí aparece un nacional chino que no se le nota el rostro. No está nublado, se lo nublaron. Pero tampoco identifica en qué tienda fue. Si hubiese sido ladroncito de poca monta, y conste que no estoy diciendo que el chino sea ladrón. No, y que es lo correcto. Porque tú no puedes afectar el se le centro comercial. presenta hasta la cédula el acta de nacimiento. Eso es verdad. Ahora, como es un potentado comerciante chino, se truquea el rostro. Y no se dice ni siquiera en qué tienda fue. Naturalmente, creo que es correcta la actuación de las autoridades de INAVIE, porque tampoco ese chino ha sido juzgado, ni hay un tribunal que diga que es culpable de tal o cual cosa. Pero es para que ustedes vean cómo aquí la cosa es así. La misma actitud debe adoptarse cuando se trata de supuestos ladronzuelos que atracan, roban y hacen cualquier tipo de fechoría. Lo único que, a diferencia del chino, que pertenece a una clase media alta, probablemente un empresario de cierta importancia, los de abajo son desheredados la fortuna y a eso no importa dañarle su imagen. Continúe, comandante William. Gracias. Mi comentario del día de hoy yo quiero dedicárselo a la DGCET. A la DGCET por los traslados sorpresivos que se están dando en esta institución. A los oficiales de esta institución, la DGCET, se han alarmado porque de repente han iniciado un sinnúmero de traslados de esa institución al cuerpo del orden. Y esto llamó poderosamente la atención porque ustedes saben que los oficiales a la entrada de DGCET se les paga un especialismo. Y este especialismo al final se le suma a su pensión cuando ya están en honrosa posición de retiro. Es por esta razón que se comenta en los pasillos de la DGCET de que hay oficiales del cuerpo
de orden público que están pagando hasta 300,000 pesos para que lo manden a la DGC. ¿Cómo así? Óigame bien, profesor, que están pagando hasta 300,000 pesos para que lo manden a la DGC para que cuando lleguen a su honrosa posición de retiro puedan llevarse el especialismo dentro De la pensión. de la pensión. Es relativo. Pero esto, evidentemente, ha afectado a otros oficiales que ya tienen tiempo en la DGC trabajando, que no han cometido ningún tipo de falta y que se encuentran extraños que los saquen de la institución para darle cabida a otros oficiales cuando ellos dicen, pero ¿por qué? Si yo no he cometido ninguna falta, cumplo con la orden de los superiores de manera correcta, ¿por qué hay que trasladarme para poner a otro oficial? Eso ha creado un hervedero, como dicen popularmente, dentro de la DGC. Y yo le hago un llamado al querido general, un general de altísima graduación, como lo es Francisco Soria de la Cruz, para que mande a investigar esto. Estos oficiales han pedido que sea el presidente de la República que intervenga y que no sea directamente incluso el jefe de la policía, porque recuerden que el actual director de la policía venía desde DGCET y que desde en DGCET, cuando estaba él, también pasaba lo mismo, pero en menor caso. Entonces, que se disponga una investigación, porque si bien es cierto que no se le atribuye esta acción al general Osoria, que es un hombre honorable, un general honorable de altísima graduación, Amigo de suelo. sí se le dice, No. sí se dice que en su entorno, y incluso señala un oficial que es de su entera confianza, que en su entorno son los que hacen este tipo de acciones, Sin la anuencia que del están director. recibiendo sin la anuencia del Es director. decir, que se traslada a una gente sin que el director firme su hoja de Sí, traslado. lo que pasa es que usted sabe que hay gente que son los segundos y dicen, mire, este hizo tal o cual cosa, te crean tu hoja de falta y lo que te sale de tu traslado y el director tiene que firmártela. Entonces, ese cambalache, ¿verdad? Lo están haciendo entre supuestamente dentro del entorno del director de la DGCET, el general Francisco Soria de la Cruz. Usted no le echa la culpa a él, entonces. No. El general, primero Francisco de la Cruz es el general Osoria, un general de altísima graduación y una persona muy correcta, que me consta. Amigo de Incluso voy más allá. No. E incluso voy más allá. Era amigo mío. ¿Cómo que era amigo? Voy más allá. Ya no. Voy más allá. Yo soy un hombre claro. Muchos oficiales que están haciendo la denuncia dicen directamente que él no es quien lo afecta, sino que alguna gente de su entorno. Incluso mencionan nombres oficiales. Lo que pasa es que estoy haciendo la investigación del lugar. Incluso voy a estar reuniéndome con algunos oficiales de la DGC para tener toda la documentación a mano y señalar quiénes son esas personas que están haciéndole eso, que es un daño al general Osoria, A mí me sorprende. que es un daño al general, a su gestión en la DGC. Y eso usted, general, no lo puede permitir. Así que, ojo avisor, porque esa cogioca para cambiar generales, oficiales, ¿Cuánto que están pagando? oficiales 300 candelas. ¿Y cómo, 300,000. ¿Y cómo usted asevera que están dando 300 candelas y es culpa al general? Porque todo lo bueno o malo que pasa en la dirección Óigame, de un profesor. directivo se le pega al Pero, ¿y qué pasó directivo. Óigame bien, con ese Osoria? Porque a mí me consta que tú eras muy amigo de Osoria. No, se rompió. ese general es un general serio. Vamos a la pausa y en breve continuamos con más de Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Pero, Lo que pasa es un Suero, 40 usted era muy el amigo. especialismo. Los legisladores no van a afilar Profesor, cuchillos para su garganta. Claro que no. Además, si el gobierno lo que quiere es tener dinero, ahorrarse lo de esos 53 diputados, yo la tengo más cómoda. Yo estoy de acuerdo con la politóloga Rosario Espinal, que hizo una propuesta muy interesante y es que eliminemos los directores, los distritos municipales. Vamos a eliminar los 235 distritos municipales que tenemos, quitemos esos directores que no tienen realmente presupuesto para hacer nada, porque recibiendo 2 y 3 millones de pesos para resolver los problemas de una comunidad no se resuelven, pero tenemos ese dinero disponible entonces para lo que quiere el Estado. Quitemos los distritos municipales y dejen los diputados. Leonardo Suero. Bueno, señores, nosotros tenemos en una de las entrevistas que tendremos en el día de hoy, a un connotado abogado de finca, un hombre que sabe de jurisdicción inmobiliaria, de jurisdicción de tierra,
Y está con nosotros el doctor Amadeo Peralta, a quien nosotros le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la invitación. Siempre bien, siempre luchando. Como le dije al inicio del programa, en busca del moro perdido. Amadeo sabe Doctor, pelear. no se haga el chiquito, que ese moro, Para que lo carguen. ese moro está seguro por varias décadas. Mire, nosotros queremos conversar con usted y que usted también converse con los amigos telespectadores, que si alguno se anima en algún momento puede hacerle una llamada sobre el tema a tratar. Usted ha estado al frente enfrentando, si el término puede utilizarse, a una mafia que hubo en Punta Rusia, o que todavía está en Punta Rusia, encabezada por un diputado que le llaman Fausto Domínguez, cuyo apelativo no lo vamos a utilizar por respeto al ciudadano. Pero usted ha recibido un informe favorable sobre esa mafia que traspasó, heredó, falsificó documentos de la Fiscalía, del informe final de la Fiscalía, o decir, del Ministerio Público sobre ese tema, de esas invasiones, de esas tierras en la Ensenada y en Punta Rusia, que tiene como heredero de esa tierra a los familiares de Carlos Wester. Carlos López Huerta. Carlos López Wester. Denos detalles, doctor, al respecto. Sí. Escúchame, Suero, y claro, y Amadeo, por favor. Vamos a poner en contexto, antes de llegar a la parte de conclusiones, a nuestro querido público televidente, Sí. de qué se trata el caso de Punta Rusia, porque tal vez algunos no lo siguen, ¿verdad que sí? Hablar de cuántos metros estamos implicados, qué pasó con esa tierra, quiénes se querían quedar con lo ajeno, ¿verdad, doctor Suero? Correcto. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en contexto y, sí, claro, si me lo permite, ¿verdad? Y luego entonces caemos con la pregunta de Suero, para que así la gente quede edificada de qué se trata exactamente el caso de Punta Rusia. Sí. El tema de Punta Rusia, yo he venido desde hace un tiempo denunciando de manera reiterada la existencia, la presencia de una banda dedicada a la falsificación de documentos, en un caso igualito que el de Bahía de las Águilas, igualito que el de la familia Rosario. En Punta Rusia hay una extensión de terreno, por ejemplo, dividido en parcelas. Específicamente Punta Rusia y la Ensenada son 932 tareas de tierra, y eso estaba registrado desde hace muchos años, desde que vino la mensura, a nombre de Carlos López Huerta. Carlos López Huerta era un ciudadano puertoplateño que en un momento dado se fue a Alemania, por allá se casó, por allá le agarró la Segunda Guerra Mundial. Él le decía a los hijos que tenía esas propiedades aquí, pero los hijos no se habían motivado a venir. Entonces, ¿qué sucede? Una banda que operan en la jurisdicción inmobiliaria sacaron cartas constancia, que son títulos de propiedad, de manera fraudulenta, falsificando una resolución del Tribunal de Tierras. Dios mío. Y ahí buscaron a varias personas de apellido López. Todo el que tenía apellido López y quería pertenecer a esa banda lo ingresaban en esa falsa determinación de herederos. Y ahí comenzaron, sin aportar ningún tipo de documentos en esa falsificación, dijeron que Carlos López Wester no dejó descendientes, pero como él no dejó descendientes, le podían suceder 3 falsos hermanos, y a partir de esos hermanos, ahí se siguieron pegando gente que no tenían nada que ver con eso. Entonces, una vez esas personas, esos falsos herederos, salieron en esa determinación, habían conseguido los títulos y lo dejaron guardados por cierto tiempo. Luego aprovecharon y comenzaron a hacerse deslindes administrativos fraudulentos, a robarse casas en Punta Rusia. Se robaron la playa La Ensenada. Las imágenes que ustedes ven ahí en televisión, eso es de frente al Hotel Punta Rusia Lounge en Puerto Plata, en Punta Rusia específicamente, y todas esas tierras eran robadas. Esos son terrenos costosísimos
y que la Procuraduría General de la República, cuando investigó el fraude de Punta Rusia, comprobó cada denuncia de la que yo venía haciendo. Me dieron la razón 10 veces. Por eso algunos medios habrán notado que en un momento dado a mí me comenzaron algunos ataques, algunas campañas sucias de parte de algunos delincuentes, abogados inclusive delincuentes, pero era con la finalidad de que a mí nadie me creyera lo que yo denunciaba. La Procuraduría General de la República emitió ya su informe final estableciendo que todos los títulos que hay en Punta Rusia, todos provienen de un fraude, todos provienen de la falsificación de documentos, y recomienda en ese informe inclusive la cancelación de todos esos títulos de propiedad, pero también el sometimiento a la justicia de todos los autores de ese fraude. Por eso al inicio de la conversación se lo comparé con Bahía de las Águilas, pero también se lo comparé con la familia Rosario. Los tres casos juntos son un fraude, pero siempre para robarse lo ajeno. Y de eso se trata el fraude de Punta Rusia. Nosotros esperamos también que en los próximos días la propia Procuraduría General de la República comience a someter gente a la justicia por uso de documentos falsos, suplantación de identidad, falsificación de títulos, de sentencia. Todo ese tipo de situaciones era lo que ocurría en Punta Rusia. Ahí usted contestó la pregunta que le iba a hacer y le añado una para extenderla, abogado, porque si bien es un informe favorable para los verdaderos propietarios de estas tierras, de estos terrenos, pero debe haber un sometimiento ante gente que estamos hablando incluso de falsificación de documentos para poder apropiarse de terrenos que no le pertenecen, de cosas ajenas, de cosas privadas, y eso debe tener repercusiones en la justicia también. Favorable este informe para los verdaderos propietarios, pero esa mafia, porque según lo que usted describe, estamos frente a una estructura mafiosa de delincuentes, que gente que hace eso en tal suerte de defender lo que se ha robado, son gente que hemos visto muchos casos, están dispuestos incluso a matar y a callar bocas. Entonces, frente a este tipo de delincuentes que se están describiendo, porque son delincuentes, no hay otra manera de cómo llamarle, ¿a qué se estarían enfrentando ellos penalmente por esas actuaciones fraudulentas? Esa es la pregunta. Básicamente, cuando hay delito de uso de documentos falsos, se pueden enfrentar la pena de 5 años de prisión. Cuando se liga con la asociación de malhechores, eso puede aumentar de 10 a 20. Y ahí van a venir diversos tipos penales según lo que el Ministerio Público vaya determinando. También le puedo decir que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, mediante 4 sentencias disciplinarias, dispuso la suspensión del agrimensor segundo Antonio Brito Marte, que era miembro de esa banda dedicado a realizar esos delindes fraudulentos. Y eso. Él se deslindaba la casa de las personas sin que se dieran cuenta, se deslindó toda esa playa sin que nadie lo supiera, sin colocar un letrero. La propia inspectoría del Ministerio, de la Suprema Corte de Justicia, ha cancelado algunos alguaciles, por ahí vienen algunas cancelaciones también. Estos son propietarios, la foto anterior, director, estos son propietarios de terreno. Esos son personas que eran ocupantes tradicionales de terrenos en Punta Rusia, y que esa banda, cuando sacó esos títulos de manera fraudulenta, falsificando documentos, se apareció allá a sacarlo a ellos de sus casas y de sus tierras. Inicialmente, cuando yo comencé las denuncias, yo entendí que si Carlos López Huestel no había dejado ningún descendiente, esos terrenos tenían que pasar a mano del Estado, igual que Bahía de las Águilas. En el curso de las investigaciones, la Procuraduría General de la República determinó quiénes son los verdaderos descendientes de Carlos López Huestel y los trajeron de Alemania. Y aunque Carlos López Huestel, como dije, era dominicano, se radicó luego en Alemania, tuvo 5 hijos allá, esos descendientes alemanes vinieron al país. Como ellos sabían ya que yo era el abogado que más conocía de ese fraude,
lamentablemente para todos esos delincuentes me apoderaron como su abogado principal de cabecera, porque yo sí sé allá al detalle, quién es un usurpador de identidad, quién es un delincuente. Yo conozco allá a todo el mundo y por eso, si el Ministerio Público no concluye ya con el tema de los sometimientos, nosotros de manera privada los vamos a ir haciendo. Doctor, ¿a cuántas personas son este grupo de amigos de lo ajeno? Una estructura. Esa estructura, ¿cuántas personas conforman esta estructura mafiosa? Si supieras que cabecillas deben haber como 5. Pero, por ejemplo, uno de los principales cabecillas de ese entramado era Abraham Selman Hasbun, ¿Cómo? que utilizaron una compañía de carpetas llamada Franasil. Luego que sacaron esos títulos de manera fraudulenta, falsificando esos documentos, inclusive a nombre de un grupo de difuntos, comenzaron a traspasar esos títulos a nombre de esa compañía de carpetas, pero eso era para venir tapando el fraude al pasito, tapándolo. Y luego ingresaron algunas personas. Por ejemplo, hay un ex fiscal de Santiago También. vinculado en esa banda. Qué barbaridad. El mismo informe lo menciona. Yo en una ocasión le dije a la propia Procuradora General de la República que en esa banda pertenecen 2 jueces y 4 miembros del Ministerio Público y se lo detallé con nombre y apellidos, porque para robarse playas, robarse tanta cantidad de tierra mediante ese fraude, siempre se forman estructuras, pero es para repartirse el botín. Y muchas veces, por más que usted denuncie, esa denuncia llega a alguno de esos despachos, pero esos despachos son miembros de esa banda. Lamentablemente para todos ellos se encontraron con un abogado como yo que insistió, que no le ha cogido miedo nunca. A mí me han amenazado, a mí me han hecho campaña sucia, a mí me han mandado 57 gentes a ofrecerme lo que yo quiera, si yo lo quiero en efectivo, para que yo le ponga el número a un cheque, si yo quiero tierra, si yo quiero título. Me han mandado 3 diputados a convencerme de que me olvide de eso, de que eso da para todos, y yo me he mantenido de manera firme denunciando ese fraude. Y más aún todavía, conociendo yo la raíz de ese fraude, o sea, nunca en la vida me iba yo a involucrar en esa banda, porque eso era cuestión de tiempo. Doctor, usted tiene un informe ya favorable del Ministerio Público que da ganancia de causa, pero los tribunales competentes son los de jurisdicción inmobiliaria. ¿Habrá una litis sobre el terreno registrado para expulsar a esos invasores y anularle los títulos falsos que tienen? En representación de los verdaderos dueños de esos terrenos ya hay una litis sobre derechos registrados en la jurisdicción de Puerto Plata. Inclusive en el día de ayer había una audiencia que fue aplazada. Nosotros estamos depositando todavía un caudal de pruebas porque todo lo que pinta en Punta Rusia, todo es falso por todos lados. Y aunque es un expediente que está bien sustentado, pero por ahí vienen otras pruebas también contundentes sobre las falsificaciones. Doctor, antes que terminemos, porque el tiempo está un poco apretadito en el día de hoy, ¿qué pasó finalmente con el caso del general López Rubiú? Juan Carlos Torres Rubiú, que desalojó a un señor de una propiedad. ¿Eso se quedó así? ¿Él le devolvió la propiedad? ¿O eso se estaba ventilando en justicia? Ese caso es de Ramón Reynoso Pichardo, un empresario de Moca. A él le robaron su casa con esos títulos falsos, le hicieron un desalojo ilegal y esa casa se la dieron a Juan Carlos Torres Rubiú. Imagínense, esa banda siempre andaba buscando gente que le diera apoyo. Cuando no era apoyo económico, también apoyo militar. Y Juan Carlos Torres Rubiú había puesto el CESTUR, la policía turística,
al servicio de ese entramado criminal en Punta Rusia. Dios. Se robaron esa casa, se la dieron a Torres Roviú, y cuando yo armé este tremendo lío, entonces Torres Roviú quiso salírsele de abajo y dijo que eso era para instalar un destacamento de Politur, pero el lío volvió y se le armó, porque para usted instalar un destacamento en una zona, usted tiene que contar primero con un permiso del ministro de Interior y Policía, que es el jefe de la Seguridad Ciudadana, luego con un permiso del ministro de las Fuerzas Armadas, y así sucesivamente con el permiso del jefe de Estado Mayor de la entidad dominante en la zona. Entonces, nada de eso existía. Todo eso fue al igual que pasó con el apartamento que él compró en Balcones del Atlántico, que compró el apartamento a nombre de otra persona. Ese testaferro simulaba que era también el propietario, pero al final era Torres Roviú el dueño del apartamento. Entonces en Punta Rusia pasaba igual. Les regalaron esa casa, se inventaron que iban a construir un destacamento, mandaron a pintar la casa con los colores de un destacamento de Sestur. El lío siguió, volvieron y le dieron para atrás la pintura. Se abrió una investigación en Interior y Policía, otro en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y al final de cuentas, entre bandidos, entre delincuentes, comenzaron a tirarse la toalla. Y a pesar de saberse que todo eso es un fraude, la Procuraduría acaba de confirmarlo. Esos informes de las Fuerzas Armadas y de Interior y Policía dieron positivo, dieron que todo eso era un acto delincuencial. El propio Sestur hizo una investigación luego que él salió, pero lo guardaron para que... ¿Y no le han entregado la casa al señor? Para echarle agua. ¿No le han entregado la casa? Todavía no se la han entregado, pero eso se resolverá. La próxima audiencia que tenemos en el caso de los terrenos o tareas de tierra de Punta Rusia y la Ensenada, ¿para cuándo será? Está para el 2 de octubre, si mal no recuerdo, pero también le digo, en esa zona de Punta Rusia, Carlos López Hueste la había dejado, eran 6 parcelas, y no solamente la parcela 10D que abarca Punta Rusia y la Ensenada, sino hay una parcela 4 bastante extensa que también le sacaron título de manera fraudulenta con la misma determinación de heredero falsa, con los mismos usurpadores de identidad, falsificando la firma de 3 jueces del Tribunal de Tierra. Y yo inclusive aprovecho la ocasión para exhortarle: cualquier persona que haya comprado un terreno a miembros de esa banda, con tiempo comience a reclamarle, porque los dueños de esos terrenos no le han vendido a usted. Usted compró un terreno robado con títulos que provienen de un fraude, por lo tanto el dueño no tiene ninguna obligación con usted. Comience a reclamarle con tiempo, porque cuando esa situación se resuelva, los dueños decidirán si te venden o no te venden. Correctísimo. Muy bien. Y Bueno, si tienen que venderte, entonces es bueno que recupere el dinero que esos delincuentes te quitaron. Doctor, después del día 2 de octubre vamos a pedir su anuencia para que usted vuelva al espacio, para que nos entere de cómo se va desarrollando esa situación. ¿Algún mensaje final, doctor? Yo inclusive también le exhorto a ustedes que visiten Punta Rusia. Punta Rusia es una zona bella, preciosa, una Realmente lo belleza inconmensurable, y el atraso de Punta Rusia se debe a la presencia de esas bandas. Si esas bandas no tuvieran presencia con esos títulos falsos, el desarrollo turístico, económico fuera muy diferente. Esas zonas gozarían en el día de hoy, si no fuera por ese problema, a lo mejor con 1 o 2 cadenas hoteleras. Imagínense que en Punta Rusia estuviera hoy la cadena Barceló, por ejemplo. El progreso de esa zona, ahí hasta el que vende yuca, plátano, mango, sandía, estuviera un mercado. Personas que ni siquiera lograron estudiar, que aunque sea sepan de jardinería, sepan tender una cama, sepan hacer bizcocho, dulce, el que sepa cocinar, el que sepa hacer pan, estuviera un trabajo en Punta Rusia, pero lamentablemente no lo tiene porque esas bandas han jodido todo allá. Bueno, señores, estuvimos conversando con el doctor Amadeo Peralta, quien es abogado de FUT. Si usted tiene un tema
con tierra, pues ahí está el técnico adecuado. Nosotros vamos a una pausa y en breve regresamos. No le cambie. Gracias, amigas y amigos. Continuamos en sintonía con su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Y continuando, hoy un día de entrevistas, Grandes Ligas. Leonardo Suero, ¿y a quién tenemos ahora? Dígalo usted. Bueno, seguimos con los abogados de fuste. En esta ocasión tenemos un penalista y un hombre completo en el derecho. Se trata del doctor Bunner Ramírez Merán, en la segunda entrevista de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, hermano Bunner? Bienvenido. Muy bien, gracias. Aquí para servirles. Dispuesto. Como siempre, ¿verdad, abogado? Claro hermano que sí. Bunner, vamos a empezar por un tema que te apasiona y que yo sé que tú puedes darnos mucha información al público telespectador y a nosotros también. Y si alguien se anima en el transcurso de la entrevista a hacerle alguna pregunta al doctor Bunner Ramírez, pues puede hacerlo al teléfono 809-547-1158. Bunner, se habla de reforma constitucional. Se habla de la modificación del artículo 174 para de alguna manera sacar el Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución. Se habla de unificación de las elecciones. Se habla de la reducción del número de diputados. En vez de 190, tendremos 137, entre otras cosas. Sobre esos temas, tu parecer al respecto, Bunner. Bueno, primero establecer que estamos totalmente de acuerdo con que haya una reforma constitucional. Y más que estar de acuerdo con que haya la reforma y se produzca, es que debe aprovecharse la oportunidad para ver más allá de los aspectos, de los puntos específicos que el presidente ha mencionado. Por ejemplo, si vamos a tener una reforma que traiga al Ministerio Público mayor independencia, como el presidente se ha afanado y ha logrado que una gran parte de la población compre la idea, yo entiendo que debe además ese Ministerio Público analizar muy bien si no va a ser más cara la cura que la enfermedad. Si no va a valer más la sal que el chivo, como dicen en el campo. Quiere decir que hay que ver si esa independencia no nos va a traer en algún momento un tema de inestabilidad política, como ha ocurrido en países del área. Por ejemplo, en el caso de Perú, tú tienes una persecución constante, que si bien tú puedes celebrar que haya institucionalidad, etcétera, también hay que tener mucho cuidado con hasta dónde llega esa independencia. El mecanismo de selección, que aparentemente sería por el Consejo Nacional de la Magistratura, hay que ver si es el más idóneo, si es el más plural, y quiénes entonces conformarían el Consejo Nacional de la Magistratura, que a mi entender debería incluirse el presidente del Tribunal Constitucional. Porque si es un órgano que en esencia está compuesto por organismos, por, vamos a decir, funcionarios de corte constitucional, como los congresistas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, etcétera, yo entiendo que el más de los más es el presidente del Tribunal Constitucional, una alta corte que puede anularle un decreto al presidente, una sentencia a la Suprema Corte de Justicia y una ley al Congreso. ¿Y a quién sacaríamos del Tribunal del Consejo Superior de la Magistratura? ¿A quién sacaríamos? ¿Al procurador? Yo entiendo que el procurador, si no va a ser designado directamente por el presidente, pudiera permanecer. No le veo ninguna... No, porque la modificación a la Constitución, Bunner, es que el Consejo de la Magistratura va a escoger al procurador o procuradora de una terna, bueno, que le someta al presidente de la República. Pero, sí, ese es un tema, y la discusión sería si, digamos, propuesto por el presidente, si no equivale a una designación por el presidente.
Bueno, Entonces, ese es un tema, por eso te digo, es bien delicado. ¿Dónde está la independencia el asunto, entre la porque pudiera- designación porque que pudiera- propone el presidente y la de ahora? Pudiéramos estar frente a una, vamos a decir, a una designación indirecta por el propio presidente. Ahora, yo sí creo una cosa. Yo creo que pudiera seguir siendo designado por el presidente y tener una característica de inamovilidad. Eso Por se plantea. ejemplo, aquí hay instituciones como Proconsumidor, que lo designa el presidente, pero no lo puede quitar antes de un tiempo determinado. Creo que existe Procompetencia, etcétera. Sí. Entonces yo creo que para mí sería la mejor designación. Designar a una persona con independencia de criterio, designado por el presidente, pero inamovible por un periodo determinado, 4 años, 5 años, lo que fuere. Pero fíjate que con el tema del Consejo Superior del Ministerio Público, aquí hay que tener mucho cuidado con los consejos. Y habría que ver incluso el Consejo del Poder Judicial. ¿Para qué se prestan esos consejos? Y si funcionan para lo que deberían funcionar conforme a la ley. El Consejo del Poder Judicial aquí, en los últimos años, con unos consejeros que se metieron hasta en asuntos de soborno, y tú lo recuerdas muy bien, Nos recordamos bastante bien. y que ahora con la denuncia que ha hecho un juez de corte, que también menciona a un consejero, hay que ver si esos son mecanismos de extorsión interna del Ministerio Público y de la justicia, de los jueces, y esos consejos hay que verlos con cucharita. Porque un consejero, aunque sea del juzgado de paz, que le pida un favor a un juez, y yo soy que tengo que ver con tu conducta Y evaluarte luego. entonces hay un tema. Si los iguales deben evaluar a los iguales, o a sus pares, para decirlo de otra manera. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que se irradie al Ministerio Público de la Constitución y se modifique el artículo 174? Mira, debe modificarlo y que haya un mecanismo, si se quiere, externo, para las funciones del Consejo del Ministerio Público, porque ciertamente tanto el del Ministerio Público como el de la Judicatura tienen esa característica, que son perseguidores o persecutores de situaciones internas, que se prestan para el chantaje y para bajar líneas y para distorsionar la independencia de esos órganos. Bueno, el tema de la reducción de los diputados, en lo personal, eso me huele a mucho populismo. Lo primero es que, digo yo, que los legisladores no van a afilar el cuchillo para su propia garganta, porque quienes aprueben esto estarían corriendo el peligro de que en esa reducción corran el riesgo de no poder tener participación en un proceso electoral futuro, o sea, de ser electo por la reducción que pueda ocasionar esto en sus demarcaciones. ¿No es esto populismo de parte del gobierno? Mira, yo no creo que sea populismo, pero yo descarto absolutamente de plano que vaya a producirse la reducción. Digo populismo por el sentido que esto viene acompañado de que se van a ahorrar tantos miles de millones y demás. Pudiera haber de parte del presidente la real intención y que él tenga ese sentimiento. Ahora no lo van a hacer. Los diputados no van a reducir su matrícula. So pena. Ahora, te voy a decir algo. Aquí hay que darle el verdadero sentido al diputado nacional. No es verdad que la Constitución dice que el diputado nacional es para beneficiar a los partidos que tienen una cantidad significativa de diputados por circunscripción. El verdadero sentido es que sea para partidos minoritarios, que alcancen el 1%, como dice la Constitución. ¿Y dónde está la distorsión? Que el diputado nacional no puede ser un número fijo en la Constitución. Debe variar, puede tener un tope, no más de 5. De manera que si ningún partido alcanzó el 1%, pues simplemente no hay diputado Pero el nacional. presidente pretende llevarlo a 20, Bunner. No, un error. Y eso entiendo que tampoco lo van a aprobar. Porque eso distorsiona realmente la representación. Entonces, ¿Es un error del presidente? ¿Usted considera, Bunner? Bueno, yo estoy absolutamente, es un hombre de pensamiento libre, aquí estoy como un técnico jurídico. Sí, claro. Si yo no estoy ni como político ni nada. Además, yo No soy- digo por el término error. bueno, es que el presidente es un humano. Perfecto. Y puede cometer un error. Ok. Y mi punto de vista es que no debe aprobarse eso, porque tú estás disminuyendo la real representación. Claro. Ahora te digo una cosa. Si nos vamos a meter al tema de los diputados, aquí tiene que haber límite en la cantidad de veces que tú aspires.
Tú no puedes limitar al presidente y a los jueces de la Suprema y a todo el mundo. Y tú tener gente aquí como Castro Silverio que tuvo 48 años. 30 y tantos. Bueno, lo que fuere. Casi 40. Y yo te pregunto, ¿cuál es la obra legislativa de ese señor? Levantar la mano. ¿Y cuál fue la de Amable Aristi Castro? ¿Y cuál fue la de Carvajal Suero? ¿Y cuál es la de Rogelio Genao? Entonces, yo te diría que 3 periodos y que Dios lo acompañe. Bueno, pero los legisladores no manejan el presupuesto del Estado, el presidente sí. No, pero también matan liderazgos. Porque en el ejercicio en el ejercicio de la diputación, en su ejercicio legislativo se enriquecen. Y aquí todo el mundo lo sabe y los diputados lo saben. Es que corren con ventaja. Y con ese dinero entonces le ganan a los verdaderos líderes comunitarios. Hay una competencia desigual. Desigual. Entonces tú tienes que limitar eso. Necesariamente. Yo lo hay que veo limitarlo. bien, 3 periodos y ya. Pero también te digo una cosa, si tú te quieres reelegir, debe tener por lo menos que tú propusiste que el mango hay que pelarlo con la mano. ¿Qué tú has producido como legislador? Evaluación del rendimiento. Pero lógicamente la Junta debe tener como requisito en la ley que si tú ya eres diputado y te quieres repostular, que le diga al país por qué te quieres repostular. Bueno, es que ya yo sometí que el agua tiene que ser siempre tibia y correr en vía contraria, y entonces eso no me lo han aprobado, yo necesito más tiempo para aprobar eso. Bueno, y están ciertos Bunner porque entonces, algunos fiscales ahora en la evaluación que se hizo para no los aprobaron. Fiscales, no aprobaron y se van a quedar afuera. Pero simplemente. Entonces, aquí tú no puedes tener religiendo por religión a gente que simplemente gana porque tiene dinero. Y fortalecer, señores, el tema del gasto en campaña. Entonces yo creo que la reforma debe ir más allá de lo que el presidente está planteando, porque aquí hay una crisis institucional en el ámbito electoral y tú y yo hemos compartido mucho esos aspectos. Aquí hay que darle más transparencia a los sistemas electorales, al sistema electoral. Tú no puedes tener que gente te gana porque te gana y punto. Por ejemplo, la selección que tú tienes de los miembros de colegios electorales, ¿quiénes mandan a prepararse? Los partidos mandan a su gente a prepararse. Sí. Y quieren tener su presidente de cada colegio. Entonces, esa es una situación que tiene que estar alejada, lejos del alcance, de la mano, de la manipulación. Yo creo, Bunner, que un buen sistema que pudiésemos introducir en la ley es que los miembros de mesa sean escogidos como en España, que por sorteo. Se hace un sorteo, le cayó a Bunner, le cayó a Leonardo Suero, y a menos que no tengamos algún impedimento, pues tenemos que ir obligatoriamente a hacer el curso para representar simplemente no al partido, sino a la población. Sino a la población. Sí. Entonces tú tienes una situación, sí, la reforma, por ejemplo, aquí tiene que llegar. Primero, yo sé que va a tener problema el tema de la reducción, pero vamos a ver, el diputado de ultramar, ¿resiste el país tener esa figura aquí? No. ¿A quién representan? A nadie. Eso no representa a nadie. Entonces, vamos a quitar eso. Señores, y figura, por ejemplo, en una reforma, hay que considerar si el defensor del pueblo aquí tiene sentido. Pudo haberlo tenido en el 2001 cuando se aprobó la ley, cuando no había ese catálogo de derechos fundamentales que trajo la Constitución en 2010. Ya aquí todos los dominicanos, sin excepción, tienen acceso a la justicia cuando se le viola un derecho fundamental, el que sea. Tu opinión sobre la unificación de las unificación de las elecciones. Que se lleven a cabo todo un mismo día. Aquí siempre estamos en retrospectiva porque las medidas siempre se toman al fervor de situaciones. Sí. Recuerda que aquí una vez cambiamos un presidente de la Junta Central Electoral, lo que lo pusieron como un sello comígrafo, porque no podían. Aquí siempre hemos tomado decisiones en caliente. Yo entiendo que la unificación de las elecciones debe, ya en estos tiempos, debe conllevar un robustecer el sistema de elecciones, el sistema de escrutinio y todas esas cosas, porque es demasiado tener tantos regidores, tantos alcaldes, tantos diputados, etc. Es una elección sumamente compleja, que todavía al día de hoy las juntas electorales no te dan el resultado inmediato en el tema de los regidores ni los diputados. Se llevan semanas. Para la cuestión del voto preferencial. Del voto preferencial. Eso fue una
una mala idea. Yo creo que debe volverse, en el caso de los regidores, a la lista cerrada y bloqueada y que se presenten en la boleta en función de la posición que hayan ocupado en la primaria o la convención del partido. Eso Ahí se respeta habría la que ver, y alterabilidad. en eso yo no puedo contradecirme. Yo soy autor de una sentencia del Tribunal Constitucional Sí. que eliminó el arrastre municipal porque hay un tema de corte constitucional. Cualquier cambio en el sistema de elección conlleva que sea la Constitución La que lo establece. la que lo establezca, porque si tiene el voto directo en la Constitución no puede tener ninguna forma indirecta de localizarlo, pero de canalizar el voto. Pero tú tienes aquí algo que es sumamente novedoso, es decir, novedoso no, algo peligroso. Tú tienes la Constitución que te habla de que somos iguales ante la ley, que está prohibida la discriminación por raza, por color, por Religión, sexo. sexo. Exacto. Pero tú tienes que dice que aquí cuando se va a elegir más de un candidato, hay que respetar La minoría. las minorías. Eso nunca se ha cumplido. No, aguántate. Aquí no está definida la minoría. Y es un peligro que posiblemente se le ha guardado en la mente de alguien para si aquí 1 millón de haitianos sea docena en un lado y se convierte en una minoría. ¡Ay! Eso es un peligro. Y el artículo 209 de la Constitución, hay que o se aclara el término minoría o se elimina el término minoría. Porque aquí está prohibida la discriminación y sin embargo la tenemos ahí por debajo. Eso es un peligro. Pero tú has soltado un bucapié, Bune. Eso es un peligro. Ese término minoría o se aclara o se elimina de la Constitución. Así es. Porque eso parece como si se estuviera preparando el terreno para que 1 millón de haitianos vaya y coja un pedazo de jabón y diga que ellos son una república independiente, a reclamar derechos. Y son una minoría que está en la Constitución. Pero aquí hay una situación, Bune, y es Que que esté en la Constitución. hemos pasado el puente sin llegar al río. Es sobre el caso de la modificación de la Constitución, pero existe una ley de referéndum y nunca se ha puesto en práctica. Además, ni siquiera se ha aprobado la ley. Es decir, ¿se va a modificar la Constitución? Pues entonces se convoca al pueblo, al soberano, que es quien delega los poderes, para que, como en otros lugares que hay democracia, determine si está de acuerdo o no con esas ¿Tú modificaciones. sabes cuál es el problema? Que aquí se le tiene miedo al pueblo. Sí, los representantes le tienen miedo al pueblo. Porque precisamente una reforma con las pretensiones inmediatas del presidente, que a todas luces se notan bien intencionadas, el pueblo debería más o menos establecer eso. Ahora, ¿por qué no se hace la ley de referéndum? Exacto. Bueno, porque de repente esa ley tiene que desarrollar una serie de aspectos sobre los cuales debe versar y unos mecanismos para su convocatoria, etcétera, que de repente el pueblo va a conseguir un poquito de poder. Porque es que aquí estamos siempre analizando las cosas por la orilla, ¿no? Superficialmente. Aquí hay un tema de temor a adentrarnos a discutir la cosa y a veces también venimos, gente con algún nivel de conocimiento, a los medios, a no decir las cosas que deben ser. Entonces, yo creo que el pueblo necesita tener su ley de referéndum. Correctísimo. Dentro de la reforma también electoral, Bune, yo entiendo que los partidos políticos deben de abocarse primero para cambiar el método de distribución de escaños, que eso es mortal para los partidos, el método de don o de jon, y sobre todo el tamaño de las circunscripciones. Como tú tienes 3 circunscripciones en el distrito para repartir 18 diputados, debe haber 2 por lo menos. En la provincia 6 circunscripciones. No. 6. Cuando en el extranjero tenemos circunscripciones que abarcan varios países. Bueno, eso es un tema. Aquí, y la ley manda que se establezca el tema de la circunscripción. Aquí hay 1.100 municipios y provincias donde no hay circunscripción. Sí, como manda la ley electoral. Pero aquí hace falta una reforma profunda en el sistema electoral. Mira, por ejemplo, el caso de Venezuela. Allá están peleando para que se entregue, para que digan las actas, porque las actas Se publiquen las actas. allá las actas no mienten. Sí. Aquí, sin embargo, nosotros vamos al Tribunal Superior Electoral y le decimos, mira, yo quiero que me entreguen las actas manuales, que es la esencia de el acta escaneada, para decirlo de una manera que la gente la pueda entender.
¿Por qué? Porque aquí el voto aquí se cuenta manual. Se le va poniendo de 1 a 1 a cada persona. Pero sin embargo, ese resultado que se ha manifestado en el acta manual va y se le dicta a una persona. Se le dicta. Por tanto, las posibilidades de cometer errores, ya sea queriendo o no queriendo, son muy altas. Y sin embargo, el tribunal no autoriza bajo ningún concepto que ningún candidato tenga acceso a esa acta manual. Exacto. Que es el origen inequívoco de que él sepa si perdió o No, si y sobre ganó. todo las impugnaciones. Si usted no impugnó en la mesa, usted no tiene derecho. Y la trampa te la hacen Bueno, antes, te la hacen en la durante mesa y después. Entonces resulta que tú tienes un sistema muy viciado de representación en el colegio electoral. Claro que sí. Es decir, la mayoría de los candidatos no conocen quiénes son los delegados. Y los delegados siempre son de alguien. Y solamente protegen a ese alguien. Sí, pues están en función de los intereses de una persona. Precisamente. Poner un mensaje final. Tenemos que traerte con más tiempo, porque se nos quedan una cantidad de temas. Y yo creo que hay que coordinar con el señor director para que te invite en una semana o 2 para que tú vuelvas por acá y entonces hablemos ya a profundidad, porque vamos a conocer cuáles son las verdaderas intenciones del presidente y de su equipo en relación a la reforma constitucional. Un mensaje final a tu gente de La Palma, de Herrera. Bueno, que sigan teniendo fe, que trabajen, que procuren la transparencia, que no sean indiferentes, porque la indiferencia no construye. Sí, que sea una ciudadanía participativa, preocupada, y que no le tengan miedo a nada, que digan las cosas y que exijan de sus autoridades. Bueno, tiene que ser. estuvimos hablando con el especialista en Derecho Constitucional y Penal y Civil, ¿por qué no decirlo? Bunel Ramírez Merán. Suero, Si usted Bunel. quiere un buen abogado, búsquese a Eso. Bunel y pregúntemelo a mí. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Suero, ya, pausa no, vamos a despedir Suero y Bunel. No, vamos Bunel. a despedir de aquí. Estuvimos en San Pedro de Macorís